Bueno, Rafael Terradas Bultó, de la familia Bultó, que es una de las grandes familias nobles de Barcelona. Hay alguna aristocrática, pero no todas son nobles, una de las grandes familias, pero ha conseguido una cosa, que es empezar sin padrinos, sin editorial, etcétera, y en 5 libros, vamos a hablar del quinto, pues ya está en texto, que ahora te buscan las editoriales a ver si quieres publicar el libro siguiente, o el siguiente y el siguiente. Bueno, Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ¿y cómo vives ese cambio de editarte tú tu primer libro a que ahora te busquen? Bueno, pues a ver, hombre, es súper satisfactorio, porque además piensa que yo no era un muy buen estudiante. Entonces, de repente, cuando descubres una cosa que inesperadamente a la gente le gusta, que parece que funciona muy bien, porque una cosa es escribir y otra cosa es que comercialmente además funcione. Que además, ¿no? Nunca sabes. Que nunca lo sabes. Pues hombre, pues es súper satisfactorio. Yo había una época que me dejaba el libro en la mesita anoche, y entonces me iba a dormir, y si me había ido el día un poco mal, lo miraba y decía, bueno, mira, pero esto lo sabes hacer, eso Sí. menos mal. O sea, pero desde el principio tenías confianza. Bueno, a ver, yo sí que es verdad que siempre me ha gustado mucho la historia y me ha gustado muchísimo leer. Entonces escribí una historia que en ningún momento pensé que se vendiera. Pero sí que es verdad que como mi familia es muy grande, me lo empezaron a pedir. Al final me dijeron, oye, pues cuélgalo en Amazon, y de ahí nos lo descargamos. Y empezó a hacerse grande en Amazon. Sí. Y me llamó la editorial, me dijo, oye, si quieres publicar con una grande, o sea, contáctanos. Que con Kindle. Sí, porque además curiosamente, por una razón que en teoría es incomprensible, porque en Kindle se supone que vas a tiro fijo, pero también aparecen nuevos, y hay mucha gente, es mucho más barato, además, el libro electrónico, pero en general Amazon es barato y el Kindle es la tercera o la cuarta parte de lo que cuesta, de verdad. Y no lo conocen, y hay gente que prueba. Y están continuamente saliendo, pero en general no son escritores de envergadura, son más escritores de una novela y sobre todo escritoras, digamos, del porno mamá y estas cosas, ¿no? Esto funciona fenomenal. Eso es un infalible. Bueno, si te metes ahora tienes que repetir siempre esa novela. No, claro. Si te metes en Amazon y pones los más vendidos, las 25 primeras portadas son hombres con el pecho descubierto, totalmente, abrazando a damiselas. Sí, damiselas muy maltratadas. Pero eres el caso emblemático del boca a oreja, ¿no? Del ir contando que me he leído un libro de un chico que no es escritor, pero que quiere serlo, Rafa Terradas, y poco a poco, ¿no? Ir generando esa expectación. Teresa de la Cierva ahora mismo me decía, que es una de tus madrinas, decía precisamente eso, dice, yo es que me compré el primero y me lo leí en este formato. Ya vas por el quinto, y además no son libros, ninguno de ellos delgado, estamos hablando de tomos me enrollo bien. Te enrollas bien con historias, además, que suelen versar sobre unos temas bastante similares, en los que la historia está muy presente. Claro, la guerra española final, y la guerra mundial, la segunda. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, cuando un tema te apasiona, empiezas a investigar sobre él, y a medida que vas aprendiendo, que yo escribo mientras me documento, vas averiguando información nueva que te apasiona, ¿no? Y hay un momento que dices, bueno, tengo que cortar, porque aquí tengo para 25 libros, ¿no? Porque es que yo creo que el siglo XX y el siglo XIX a mí me interesan muchísimo porque son apasionantes, ¿no? Y porque además es un entorno muy reconocible al de ahora en muchas cosas. Bueno, por ejemplo, el español es el mismo desde Galdós. Pues mira, no ha cambiado. Antes de Galdós es un nombre en español hasta las Cortes y después, desde el 19, es otro que llega hasta ahora y es idéntico. Tú ves el español de ahora, lees a Galdós, no hay ningún cambio. Pero te vas a final del 18 y es totalmente distinto. Qué bueno. Ahí es una cosa curiosa. Pero luego también, incluso geográficamente, o sea, cuando vives en Madrid o en Barcelona, que son ciudades que hay muchas partes que se han mantenido muy bien, es bonito escribir un libro que luego dices, me van por esta calle, y piensas, bueno, pues el que lo ha leído pasará por esta calle y verá este palacete y lo reconocerá, ¿no? Una cosa, esto es este hijo del Reich. Yo decía antes que es que además, como no saques a los nazis, porque iban tan elegantes, asesinos eran muy asesinos, pero claro, es que Hugo Boss les hizo unos uniformes impresionantes, hasta los más criminales. Y se ha producido un fenómeno extraño, pero muy interesante, y es que ahora en las redes, en YouTube, por ejemplo, permiten con una pantalla que dice que esto no es propaganda del Tercer Reich, al contrario, fueron malos, asesinos, genocidas, etcétera, sobre todo de los judíos y tal, pero que, cosa que me parece muy bien, que la gente tiene que saber
qué pasó a los alemanes para ir detrás de Hitler al matadero. Mataron, pero murieron muchos más. Y entonces han sacado los himnos con subtítulos y con letra, que son, te quedas atónito. Hay una filmoteca entera que era prohibida, toda la propaganda de los nazis contra Gran Bretaña, que es de no pues mira, creer. Precisamente en este libro habla de un aspecto que se tiene poco en cuenta, que es esa fascinación británica precisamente ¿También? por los nazis, ¿verdad? Sí. Esa parte, bueno, Wally Simpson, ¿no? Y su marido, el pero rey. Bueno, pero todos, o sea, el duque de Westminster se va al cumpleaños de Hitler en el 39, que Hitler cumple 50 años, y se va allí. El duque de Buccleuch, que es el mayor terrateniente de Inglaterra, dice que Hitler es Juana de Arco con bigote. Sí. Bueno, el padre, Kennedy padre, que era el embajador de Estados Unidos, el más devoto de Hitler, porque decía que era el único que podía parar a los comunistas, que es por donde viene esa veneración. Luego hay otras, por ejemplo, la plenitud de Miss Brodie, que había gente que admiraba a Mussolini, algo menos a Hitler, pero al final, tal y como se puso Europa, o estabas en un bando o estabas en otra. Lo que no quedaban eran liberales, no quedó nadie. Ahí o estabas con la extrema derecha o la extrema izquierda. Y además, este libro habla de... Tiene una inspiración en las hermanas Mitford, que hubo una de las hermanas Mitford que se fue a conocer a Hitler y a conocer todo el nazismo y se enamoró perdidamente de él. Y entonces, a raíz de esto, llevó a otras hermanas suyas. Y una de las hermanas, que luego se casó con el líder de los fascistas ingleses, le hicieron una entrevista cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, hace unos años, exacto, con Oswald Mosley. Y ella le decían, oye, pero usted fue a conocer a Hitler. ¿Y cómo? ¿Por qué fue? Dice, oiga, toda Europa quería conocer a Hitler. No había nadie que no quisiera. Me tenían muchísima envidia. Dice, yo cuando lo fui a conocer, yo no sabía nada de lo que haría después. Dice, en cambio, Churchill estaba pactando con Stalin, que ya sabía muchas cosas de las que estaba haciendo. Dice, entonces a mí tampoco me juzguen tanto. ¿Y ella es el punto de partida? ¿Qué personaje de todos los que aparecen en las distintas tramas es el que te hace tirar del hilo? Pues mira, este recorte de prensa de la entrevista de Unity Mitford. Unity Mitford es una de las inspiraciones, porque ella se fue a Alemania, estuvo persiguiendo a Hitler y coincidió muchísimo con él, se hizo amiga de Hitler, le pusieron un piso, le pusieron un coche. Y entonces yo lo que digo es, tú imagínate que Unity se hubiese ido con una doncella, que era una cosa muy habitual, las mujeres de la aristocracia no viajaban solas, y que esta doncella hubiese sido forzada en una relación y se hubiese quedado embarazada de un alto mando nazi antes de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el padre descubre que tiene un hijo en Inglaterra, considera que es un príncipe del Tercer Reich y que lo quiere tener en Alemania, y esta señora dice, no, yo tengo que huir con mi hijo a donde sea. Y lo que hace es que se esconde en una casa de campo inglesa donde ha acogido a un colegio, ¿no? Y entonces ahí empieza toda la trama. Sucedió con miles y miles de niños. Sí. O sea, la primera evacuación fueron 1.600.000. Es una barbaridad. Es que prácticamente no quedó un niño en Londres, todos en el campo, y ha dado lugar cada vez más a diarios, a novelas, a películas. Y además las experiencias son muy variadas, porque claro, por un lado hubo niños que lo pasaron mal y se añoraron, dependía de quién te cogía, porque te podía coger una gran casa de campo, te podían coger unos granjeros que cogían a una familia de 5 niños. Sí, que a lo mejor para un niño descubría que las gallinas ponían huevos y lo pasaba muy bien. Era exactamente esto. Había niños que no habían visto nunca una vaca. Y que nunca volverían a ver a sus padres. Claro, y que nunca volverían a ver a sus padres. Pero dicen, no, claro, estaban en el East End y de repente acabaron en unas mansiones impresionantes en el campo inglés, con lagos, con todos sus amigos, y que le cogieron mucho cariño y estuvieron muchos años ahí al final, es una parte de la infancia muy importante. Y muchos lo recuerdan con muchísimo cariño. De hecho, estas casas que después de la Segunda Guerra Mundial muchas empezaron a tambalearse, hubo grupos de niños que habían estado en estas casas que ayudaron a mantenerlas. Entonces es bonito. O las compraron incluso. Claro. Y luego la parte de España como vía de escape, ¿no? Para esos nazis que huyen en su mayoría a América del Sur, a Argentina. Tienes una parte de la segunda de la novela ambientada allí, ¿no? Sí, habló sobre lo que se llamó las ratlines, que se ha traducido mal como líneas de ratas. En realidad la ratline es por donde subes al palo mayor cuando el barco se está hundiendo. Entonces es como el último recurso cuando el barco se está hundiendo. Cofa. Efectivamente, a ver si me salvan, un recurso muy desesperado. Y entonces había 3 grandes rutas, ¿no? Una era por Escandinavia, una era por el Vaticano, que fue como la más importante, y otra era por España, para que los nazis se escaparan después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos lo empezaron a planificar antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Entonces en este libro a un español le dicen, oye, nosotros vamos a ganar seguro,
pero por si acaso somos gente previsora, organízame una vía de escape. Y hay un español que es un hombre de mundo, que ha viajado mucho y que conoce muy bien y tiene contactos en todos lados, que lo empieza a organizar, sin saber realmente que está pactando con gente complicada, ¿no? Y con gente que tiene unas intenciones detrás pues muy mezquinas. Hay una cosa muy curiosa en Argentina. La gente no sabe que Perón era agregado militar en la Italia de Mussolini, que el peronismo es una copia directa del fascismo italiano, porque tenía una gran admiración. Lo de Hitler viene después, pero claro, los que tenían dinero, capacidad militar, etcétera, y Perón, que era militar, lógicamente lo admiraba, porque en 10 años levantaron un régimen impresionante, todavía ahora, pues claro, eran los nazis. Y los nazis tuvieron mucho dinero, muchos fondos, no sé cómo se las arreglaban, pero además los administraron muy bien, porque para ellos, salvo los que se suicidaron, todos trataron de escapar. Muchos escaparon y hay noticia de alguno, el caso de Eichmann, pero de la mayoría no hay nada. Se identificaron en Brasil más que en... hay una película, Los niños de Brasil, que es muy buena. Bueno, te encantará. Es sobre la historia de los descendientes, como hacían esas modificaciones genéticas. Claro, el problema es que han conseguido sacar el genoma de Hitler. Y entonces vamos a sacar unos cuantos y ponerlos en un entorno familiar parecido. Y es impresionante. Es de lo último que hizo Gregory Peck, Los niños de Brasil. Impresionantes. Antes que hablabas de lo elegantes que eran, hay un nazi que cogen en Bariloche con 80 años y es un ancianito. Y le cogen en el momento que le está haciendo una entrevista a un periodista. Y en el momento dice, yo estoy entrevistando a un ancianito, y en el momento que llaman a la puerta y dicen, no, somos la policía, venimos a buscar a Eric Pritzker, dice, se pone en pie, se cuadra y de repente vuelve a ser un SS. Un señor de 80 años que de repente dijo, no, o sea, pues ahora vuelvo, ¿no? Tenían una gallardía y una elegancia muy, muy potente. Yo creo que todo formaba parte, ¿no?, de la imagen general del el himno de las SS, que ahora se puede escuchar, yo no había oído nunca, es la canción del diablo. Y entonces el estribillo es, y el diablo, dice, avanzamos por toda Europa, tiemblan los rojos, tiemblan los conservadores, que paso eran lo mismo, eran nacionalsocialistas y tal. Y cuando avanzamos y tal y no dejamos a nadie vivo, el diablo dice, ja, 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 ja. Y ese es el estribillo. Y tú ves a los SS de negro con la calavera, diciendo, ja, 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 ja. Da miedo y al mismo tiempo tiene la fascinación del mal. Claro, y tiene un enganche, ¿no? En El hijo del Reich se habla de un SS que está educando al hijo del Reich. Y claro, le engancha muy bien, porque al principio es muy simpático y le lleva al campo y le enseña a esto, y entonces cuando todos le dicen, oye, este puñal no lo cojas porque es un arma, el otro dice, no, sí, cógelo, míralo, cógelo, y se coge así y tal. Mal, eso es. Claro, ¿no? Entonces le tienda, ¿no? La fascinación, lo tenían muy bien, y las juventudes cristianas funcionaron muy bien porque hacían también, o sea, se llevaban a los niños al campo, les actualizaban cosas, tal, y había muchos que lo pasaban mal porque les machacaban, pero había otros que lo pasaban estupendamente. Limpios y alimentados. Claro. ¿En qué estás trabajando ahora? Porque no paras. Dices que escribes todos los días 2 horas. Sí. ¿Sabes lo que pasa? ¿Mañana o noche? Normalmente noche. Por la mañana muchas veces cuando trabajo os escucho a vosotros, os tengo de fondo escuchándoos y me inspiráis. Normalmente por la noche. Ahora estoy con una historia de final del siglo XIX en España, industrial. Yo por donde vengo y tal, pues en Barcelona había, efectivamente, había mucha industria textil y tal, y entonces es un tema que conozco bien y creo que es bonito, ¿no? Y luego además cuando tú un tema lo conoces mucho y lo comentas un poco a gente y te das cuenta que es desconocido, pues te engancha más todavía y dices, oye, pues esto lo tengo que explicar, ¿no? Qué divertido, que se enteren también. De ahí a la ciudad de las bombas, la Rosa de Fuego, que es el cambio de siglo, es tremendo. No, es tremendo porque además yo creo que es un momento muy clave porque la gente que llega a la ciudad de repente se da de bruces con la realidad, ¿no? Y dice, ostras, hay gente muy, muy rica y luego yo soy muy pobre. Pero luego además... Sí, pero muy, muy pobre que quiere matar al rico, porque es una época de una violencia... Sí, toda la bomba del liceo, todas estas cosas, ¿no? Entonces es una época que es muy... me parece súper interesante, ¿no? Hace mucho, además, que desde Mendoza, cuando hizo La ciudad de los prodigios, que es un poco rosa, pero yo creo que es que desde Ignacio Agustí con Mariona Rebull, nadie ha tomado en serio hacer esa historia de Barcelona, que es fascinante. Sí, yo creo que sí. Yo soy muy
muy fan de mi ciudad, soy muy fan de Madrid también, pero... Tienes para inspirarte en la política española y la política catalana todavía más, ¿no? Ostras, con personajes siniestros, ¿alguno de ellos? Hay demasiados villanos en la política catalana, vamos a irnos a épocas mejores. Yo de la de ahora no me gusta tanto, la verdad. Pues Rafael Terrades, muchísimas gracias, Rafael.